Hasta mis clases ya empezaron. Ya estoy mal. Ayer fue este mi teléfono.
Muy buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la última unidad, que es 4, con la temática que nos corresponde hablar estas tres clases, ¿no? Dentro de lo que corresponde a multiculturalidad, interculturalidad y salud pública. Entonces, vamos a empezar. Eh, las 3 semanas anteriores habíamos visto, ¿no? En un inicio, cuáles eran las nociones, qué era salud pública. Luego hemos visto la línea o la naturaleza de la enfermedad. La semana pasada habíamos visto lo que son las políticas públicas en sí, cómo nacen, cómo se forman. Pues vamos a complementar ahora con lo que la mayoría tal vez conocemos, ¿no? La mayoría nosotros interpretamos de distinta manera lo que corresponde a la cultura, ¿no? En los comentarios, en los análisis de lectura, una parte especialmente enfocado en lo que corresponde a lo que es SAPSI, habla de la culturalidad, ¿no? Vamos a ver un poquito qué es qué es intercultural y por qué se referencia a salud pública, básicamente. Entonces, vamos a decir qué es cultura, ¿no? Inicialmente, la cultura, por definición propia, podemos decir pues que es toda manifestación del ser humano en cuanto a sus actividades, lugar, tipo o sea, el mismo lenguaje, el idioma básicamente dentro ahí, ¿no? Vemos ahí autores en la parte que se ha desconfigurado, ¿no? Vamos a decir para Guest, vamos a decir que el trama de significado, ¿no? Para el otro es conocimiento adquirido, ya la cultura. Para el otro autor que es Colt, ¿no? Todo lo que uno necesita, ¿ya? Para Spradley, por ejemplo, tiene tres aspectos de la cultura, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, cuando hablamos de trama de significado, es la interpretación de existencia y experiencia, ¿no? Todos sabemos que a partir de los 5 años el ser humano empieza a tener su propia abstracción de la vida real, ¿no? Hasta ese momento, indican autores, la persona o el ser humano, pues muchas veces no recuerda de los 5 hacia abajo, ¿no? Todos tenemos recuerdos de los 5 años hacia arriba, ¿no? Algunos seguramente estarán de acuerdo conmigo en esa parte, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento adquirido, vamos a hablar de qué es la interpretación de la experiencia y generar comportamientos, ¿no? Todos nos basamos en un comportamiento, ¿no? Todos venimos de diferente tipo de lugar, de nociones, de ideas, ¿no? Muchos de nosotros, tal vez yo, por ejemplo, vengo del área rural, ¿no? Toda mi infancia, ¿no? Hasta antes de secundaria, pues viví en el área rural, ¿no? El comportamiento ahí es diferente, ¿no? Cuando hablamos de experiencias, ¿no? No solamente es de orden de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que en la cultura aymara, pues para nosotros, cuando era niño, yo no conocía el significado de la Navidad, por ejemplo, ¿no? Que es una tendencia muy fuerte acá en la ciudad, ¿no? Por eso alguien decía por ahí, me decía, pues si me pregunta sobre la Navidad hoy en día, ¿no? Hablando, pues es la época que más me gusta, ¿no? Quizás porque no he vivido esas épocas en lo que corresponde a esto de la cultura, ¿no? La cultura es toda manifestación, habíamos dicho, ¿no? Cuando decimos todo lo que uno necesita, pues es actuar adecuadamente dentro de un grupo social, ¿ya? Aquí nos vamos a adentrar dentro de lo que corresponde usos y costumbres de nuestra población. Hoy por hoy, si nos damos cuenta, algunas políticas públicas pues están basadas en el conocimiento, ¿no? En el ser, en el hacer, ¿no? En esos cuatro pilares que están dentro de la cosmovisión. No olvidemos hablar que dentro de esto existe dos palabras, ¿no? Uno es la cosmovisión andina y otro es como cosmovisión, ¿no? Les he pasado al WhatsApp, va a ser motivo de análisis también, solamente la palabra cosmovisión, ¿qué entendemos?
¿Qué entendemos por un grupo social? ¿Ya? ¿Nosotros pertenecemos a un grupo social? ¿No? O somos parte de una tribu citarina, también existe esa frase, ¿no? Las tribus citarinas significa al conglomerado que existe en una zona, por ejemplo, ¿no? Que va a estar dirigida por un presidente de la zona, esos son grupos sociales prácticamente. Cuando hablamos de tres aspectos de la cultura, ¿ya? Está pues el conocimiento, el comportamiento, y cuando decimos artefactos, es el diario vivir con las cosas que nosotros vivimos, ¿no? Ustedes van a ver cuando vamos dentro de políticas en producción, por ejemplo, se decía que hoy en día en el área rural, cuando vamos de artefactos, ya no van a ver ustedes un par de arados, por ejemplo, lo que eran las yuntas. Lo que vamos a ver hoy en día es todo mecanizado, por ejemplo, ¿no? La cultura es una abstracción, eso les decía, ¿no? Una abstracción. Es una construcción teórica a partir de un comportamiento de los individuos de un grupo. ¿Ya? En el área rural, alguien podía eh, participar, ¿no? Tal vez sus papás, algún familiar, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo es la escala de autoridades, por ejemplo? ¿No? Alguien me dirá que estas épocas, estamos en octubre, noviembre, es cuando hay cambios de autoridades, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que está establecido a usted, si le toca, le tocó, por ejemplo, ¿no? Es por terrenos, todas las situaciones, ¿no? Entonces, lo vemos, ¿no? A diario, las redes sociales nos muestran cómo son algunas regiones, dependiendo de otros, son diferentes su organización, ¿no? El denominativo, por ejemplo, colegas, ¿no? Todos me dirán, ¿no? En los pueblos hoy se conoce el Malco principal, el Suilcamalco, esas cosas. No había, eso ha nacido con la ideología de la política del MAS, por ejemplo, ¿no? Antes de estos había siempre autoridades, pero la autoridad principal se hacía llamar, digamos, secretario general, ¿no? No sé si alguien podía refutar en su comunidad, eran secretarios generales, había acta, había conflictos, así como cualquier cartera. Pero hoy en día se hacen llamar, ¿no? El Malco, el Gilide Malco, Suilcamalco, Gelger Malco, todas esas cosas. Eso no era, ¿no? Yo hablando aquí, digamos, del comportamiento de los individuos en un grupo, de niño yo recordaba, por ejemplo, que la autoridad máximo tenía un chicote y una chalina suficiente. Se les reconocía, por ejemplo, como autoridad principal en mi pueblo, por ejemplo. Luego que llegó el masismo, ya aquí ya todo, ¿no? Ponchos, chalinas, que diferentes tipos de chicotes, un yucho, un sombrero, no sé, algunos artilugios más que utilizan. Y según ellos, pues alguna vez yo discutía, ¿no? Con este tipo, esto es nuevo, esto es actual, no eran así, básicamente. Entonces eso también es parte de su cultura, ¿no? Otra situación, las características de la cultura, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que están por categorías, ¿no? Simbolismo, sistema arbitral, ¿no? O sea, cómo nos llevamos, y también vamos a decir es aprendida, ¿no? Cuando hablamos de categorías, por ejemplo, vamos a decir que está en relación a cómo nosotros nos comportamos. Nosotros, por ejemplo, si bien vivimos en la ciudad, estamos arraigados con las costumbres que tenemos en la comunidad, ya sea en salud, por ejemplo, ¿no? Alguien decía, la medicina tradicional es importante, ¿no? Hoy en día se toma en cuenta en las políticas públicas, lo que no era antes, ¿no? Ha habido una revalorización, por ejemplo. Han valorado nuevamente que eso sí funciona muchas veces, ¿no? Hay cosas inexplicables que nosotros vamos a ver, no cosas mágicas, habíamos hablado, ¿no? En este caso del tratamiento que se hace para ciertas patologías con determinadas plantas, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos sentido de orientación, estamos en eso, ¿no? Muchas veces
la gente de afuera, o sea, los extranjeros llegan, pues admiran nuestra cultura, porque sabemos que muchos países, muchas culturas, pues no practican lo que nosotros hacemos, ¿no? Las culturas que más o menos somos casi identificables, estamos Bolivia, Perú, Ecuador, por ejemplo, México, ¿no? Que tienen esas características, por ejemplo, de honrar a los muertos, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien podría decirme qué es recordamos noviembre 2, colegas? Colegas, Buenas noches, doctor. ¿cómo Día de está? los difuntos. ¿Podría aclararnos un poquito, relatarnos qué significado tiene el 2 de noviembre para nosotros? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es el comportamiento de las familias en los hogares cuando uno tiene un difunto, por ejemplo, Lisa? En base a su experiencia. Bueno, bueno, por lo menos acá en La Paz, lo que, lo que hacen, ¿no? Muchas familias que tienen una, un familiar cercano que haya fallecido, entonces preparan, ¿no es cierto?, las masitas, preparan una mesa, em, con la idea de que ese día, este difunto, o sea, llega nuevamente, ¿no? A la casa, al hogar. Y por eso es que se preparan estas tipo ofrenda, ¿no? Una mesa con cosas que le gustaba al difunto. Preparan ¿No? platos, hacen masitas, ponen, y cada una de estas cosas, cada uno de estos productos tiene pues un significado, ¿no? La caña, la cebolla que solamente en esta época tiene, florece, ¿no? Es como que dicen, y lleva el agua, las, las ofrendas, las masitas que hacen con diferentes, por ejemplo, en forma de escaleras, coronas o aves, ¿no? Básicamente eso, y creo que se repite o lo hacen por los primeros 3 años, porque vi en algunas comunidades que hacen el primer año que lo que reciben y hacen hasta el tercer año, que es como que el último año, incluso se ve en los cementerios del área rural que hacen tipo fiesta, ¿no? Es con conjuntos, porque están despidiendo al almita, están despachando. Y efectivamente, cuando hablamos de cultura, de comportamiento, por ejemplo, licenciada, ¿no? El comportamiento pues ya nace estos días, ¿no? El comportamiento es que la gente ya va a empezar con la compra de harina, por ejemplo, ¿no? Para hacer las masitas, por ejemplo, ¿no? Las invitaciones. Como usted decía, llega el mediodía de noviembre 2, pues ya estamos nosotros con lo que es a las 12 en punto, siempre se prende la mesa, ¿no? Después vienen los rezos, intercambio de masas, frutas, todas situaciones a lo cual los invitados presentes. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Según Antonio Díaz Villamil, colegas, las almas llegan, ¿ya? Las almas llegan el 2 de noviembre aquí a la tierra y se van en febrero, no, no se van al día siguiente, ¿no? Existe teorías. Si vamos a teorizar, por ejemplo, eso dice que las almas llegan ese día, pues se van en el día de la Anata, por ejemplo, ¿no? En carnavales. Recién es cuando se van, porque llegan aquí a la tierra, indican, para que exista productividad. A ver, hay textos sobre eso, ¿no? Todos tenemos la idea de que se va el mismo al día siguiente o en la tarde, ¿no? Pero esas son teorías que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Cuando hablamos un código simbólico, por ejemplo, estamos hablando de la lengua escritura, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, ¿no? Las lenguas nativas, ¿no? Son una fuente o muchas veces habíamos hecho un obstáculo para nosotros como personal de salud, ¿no? Muchas veces nos truncamos, ¿no? El paciente se trunca cuando no puedo comunicar adecuadamente. No todos los pacientes son español hablantes, habíamos dicho, ¿no? Entonces, todas situaciones, ¿no?
En cuestión de lengua, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, ¿quién de ustedes, colegas, sé que me están escuchando, algún idioma nativo que hable, que sea su lengua materna? ¿Colegas? Doctor, buenas noches. Yo tengo todavía lengua materna que es el aymara. Así no de corrido como lo hacen, pero por lo menos me defiendo. Ya. A ver, Arguito, coméntenos acerca, como estamos tomando como ejemplo Todos Santos, que está muy cerca, compártanos algo. ¿De qué es lo que hacen Claro, en lugar? A ver, sí, yo he nacido en el municipio de Ancoraimes, entonces ahí lo que se hacía, se iniciaba desde el primer día, que es el 1 de noviembre, con una feria de todos los santos en el sí, municipio, sí, pero nos en la gustaría que capital. nos comente en Aymara, eso decíamos, estamos en código simbólico, ¿no? En la lengua que nosotros tenemos, o sea, que podemos utilizar en algún momento en nuestra fuente de trabajo, ¿verdad? A eso me refería. En Aymara, complicado, doctor. A ver, primer urunja, noviembre, Paksinja, Lurasiwa más feria a nivel municipal, ¿no? Algo así, doctor, pero yo lo hablo mezclado, más con mi mamá, con mis papás. Me puedo comunicar con los pacientes, pero hasta ahí de corrido no logro hablar. A ver, ¿cómo sería? A ver, vamos a traslocar eso, ¿no? Acá, noviembre, Paksinja, ¿no? Almanacan, Paksipausistán. Acá, Ukaurunsti, acá familia Nakaja, Humakupanakaja, Amtapjewa, Almanacaro. Kun jamás Hupanakaja, Amtapje, ¿no? Hupanakaja, Lurapjiwa, Tanta, no tanta guabanaka, sista, no tanta putjiwa escalera, corona, sista, o cataipi, no canakaja, aljalapjereukiwa, acá frutas, ukamanaka. Mancasa, payatarakiwa, acá pa ur saraptinka janja, panakaja payapjeukunati, acá alma hiwerenja, upak mancasin, hilpachaja, ukap hayapja. Ukatja, chica urupi naktayapje, ukama. Katsti tarde tokeroja, hype tokeroj sañaneja, panakaja sarapjewa, kaisa pantiumar, kanja zesayapje, kitinaki de waljas y saranaka utji, no jupanakaja churapjewa, jupanakaro. Ukatsti tarde tokeroja ya, utaparago, uthapje, ukapalasipje, ukatukje, tajpa chukaur, ¿no? Entonces es simbólico, ¿verdad? Es un código. Si nosotros hablamos ese idioma, obvio que nosotros hablamos el español y también escribimos el español. Si yo hablo aymara, pues también escribo en aymara, ¿no? Quizás la escritura sea diferente, hay cosas que no se, que se escriben, ¿no? La escritura, cuando hablamos en cuestiones culturales hoy en día, la Mario Vargas Llosa indica esa situación, ¿no? Hay un artículo que dicta en la que dice hoy en día y ya el analfabetismo, pues es cibernético, dice, lo del analfabeto. Porque sabemos cómo escribimos un texto en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O en Telegram o en alguna otra red. O sea, escribimos ya no correctamente, ya no hay sintaxis, mucho menos gramática, ¿sí? Reducimos palabras, ¿no? Colocamos una P y una Q. ¿Eso qué significa? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? A veces solo colocamos T, Q, M. No puede tener muchos significados, ¿no? Pero según las personas significa te quiero mucho, ¿no? Pero también puede decir todos queremos milanesas, por ejemplo, ¿no? Tengo que madrugar, ¿no? Es un código, ¿no? Nosotros que hemos sido de la vieja escuela, voy a decir, me animo a decir eso, pues tal vez en nuestros inicios de formación en la carrera que tenemos,
pues hemos conocido todavía la máquina de escribir, donde usted no podía cometer errores ortográficos. Hoy en día, pese a que tenemos la facilidad, por ejemplo, de compartir estas situaciones, igual tenemos errores ortográficos, ¿no? Y eso no puede ser demostrado por un profesional, es decir, ¿no? Un profesional que escriba con errores ortográficos ya es muy criticado hoy en día también, ¿no? A eso se refiere con códigos, sino que en lo que son características de la cultura. Cuando decimos sistema arbitral, pues son modelos, ¿ya? Son modelos establecidos en cada lugar. Ningún pueblo es igual al otro. Por ejemplo, un ejemplo vamos a dar. Los uruchipayas, por ejemplo, son gente interesante, son cuatrilingües. Hablan español, hablan del puquina, hablan quechua y hablan aymara, ¿no? Personalmente, no sé si alguien conoce Chuma, por ejemplo, ¿no? Chuma es por lado de cabecera de Valle por Ambaná, por ejemplo, ¿no? Son cuatrilingües. Usted le habla en cualquier idioma y te responde, ¿no? Trilingües en realidad son. Entonces, ahí estamos hablando de su propio modelo, sus patrones referenciales, ¿no? Ciertas culturas tienen su propia danza, ¿no? Los que son del lago, por ejemplo, bailan lo que es el chuncho. Los que son de zonas, por ejemplo, de montañas, donde en épocas de carnaval su danza, por ejemplo, la lógica de antes, colegas, era que no bailaba pues en cualquier momento, por ejemplo, la moceñada. La moceñada solamente era en épocas de siembra y no, de cosecha, por carnavales. Estas épocas la música era pues muy triste, ¿no? Porque nos recordamos a los muertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con patrones diferenciales, ¿no? Es aprendida, no es genético. Si nosotros no practicamos cierto idioma, pues no vamos a poder hablar, ¿no? Como la colega decía, hablo, mezclo todavía el aymara, ¿no? Y cuando estoy enojado digo que una sucede, por ejemplo. ¿Qué es eso? Es un simbolismo que nosotros vamos a interpretar. No, nosotros aprendemos, por eso se llama lengua materna, ¿sí? Nosotros en algún momento de la vida, todo el tiempo aprendemos algo, ¿ya? Todos, ya sea usted educador o sea educando, todos aprendemos algún momento. Entonces eso es establecido de esa manera, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué es la endoculturación, no? Ahí está, ¿no? La endoculturación, dice, ¿no? Es una experiencia de aprendizaje consciente o también puede ser inconsciente. Pues esto va a estar representado a través de las generaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es la edad, ¿no? Va a ser que en ciertas culturas, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, las culturas asiáticas, los ancianos son pues venerados como gente con sabiduría. ¿Ya? ¿Qué pasará con con nuestra gente boliviana de la tercera edad? ¿Cómo los consideramos? ¿Los consideramos abandonados? ¿Los consideramos como gente sabia que puede enseñarnos? ¿No? ¿Cómo será? ¿Habrá ese modelo? Por eso este gráfico de aquí, ¿no? Interpreta que esa cultura pues veneran mucho. Lo vemos en teleseries, en novelas, en películas asiáticas, lo vemos cómo lo tratan a una persona mayor, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, existe una política pública que es el Carmelo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el Carmelo? No, porque es un señor que ha vivido 123 años en teoría, porque no tenía un certificado que realmente diga cuánto ha tenido. Cuando hablamos de endo, estamos hablando de adentro, ¿ya? Entonces, la gente mayor nos enseña de alguna manera. Los papás nos enseñan de alguna manera, ¿no? Cuando decimos adoptar los modos de pensar y comportamiento, pues estamos siendo, en otras palabras, siguiendo las tradiciones que tiene una cultura, ¿ya? Un ejemplo claro,
Eso es un ejemplo tal vez peyorativo para muchos, ¿no? Papás folcloristas, los hijos también son folcloristas, ¿no? Me refiero, ¿no? A los que participan en comparsas. El hijo automático sí. Papás que no son, por ejemplo, ese tipo de tradición no lleva, pues el hijo tampoco lleva. Entonces nosotros adoptamos esos modos de pensar y comportamientos, ¿sí? Muchas veces en cuestión de salud, dicen, ¿no? En la endoculturación, estamos hablando de que si el papá es médico, obviamente el hijo tendría que ser médico. Muchas veces se piensa así. Si el papá es agrónomo, pues el hijo también tendría que ser agrónomo. No sé, yo quisiera escuchar en ustedes, colegas, ¿no? ¿Cuáles, ustedes tienen hijos? ¿Cómo se perfilan? ¿Creen que también va a seguir el área de la salud o también se están perfilando a otras áreas? ¿Alguien podría compartirnos eso? Colegas, ¿nadie? ¿No? Bueno, O sí, todos, sí. o por ejemplo, en mi familia casi, hablando de mi familia, la mayoría, bueno, en distintas profesiones son del área de la salud, ¿no? Uno se ha bajado del tren, vamos a decir, porque es abogado, por ejemplo, ¿no? Pero está con afín, ¿no? Existe una especialidad que es auditoría médica, todas cosas, ahí se está especializando para que sigamos ese rumbo, dice, ¿no? Pero muchas veces aquí viene esa parte, colegas, ¿no? Culturalmente el papá desearía que siga por la carrera que tiene, ¿no? Es contador, pues tendría que ser contador. De ahí habla culturalmente, hablando los fracasos, ¿no? Llega a mitad de carrera, se da cuenta que no es lo que quería, pues ahí va, cada año va cambiando de carrera, no, no me gusta, no me gusta, al final está un año, no, tampoco me gusta, todas situaciones. Entonces viene de aquí, ¿no? Entonces nosotros somos el ejemplo, nosotros como personas mayores somos el pilar, tal vez de esos niños, de esos sobrinos, o de la familia o de la sociedad en la que nosotros vamos a enmarcarnos básicamente, ¿no? Entonces eso es lo que hablamos. Cuando decimos, cuando hablamos de relativismo, ¿ya? Cultural, estamos hablando de que no vamos a juzgar el valor, ¿no? De las culturas, no podemos juzgar. Cada, ¿no? Aquí estamos viendo, cada cultura, cada país tiene sus propias características, ¿no? Si yo le digo samurái, usted me va a asociar directamente con Japón, ¿no? Si usted, por ejemplo, le muestro esta imagen, pues usted me va a decir África, ¿no? Ahí están las tribus. Acá, por ejemplo, es un lugar donde es ciudad, ¿no? Las tribus, las tribus citadinas que nosotros también nos consideramos. A nosotros, prácticamente los que vivimos en las ciudades, la cultura nos define como tribus de la ciudad, ¿no? Hablando términos, no estamos diciendo que manejamos flechas, no solamente es un término que se utiliza, ¿no? Como tribal, si más o menos. Cada pueblo, cada país tiene diferente cultura, ¿no? Cuando decimos relativismo, significa rechazar el uso de cualquier patrón moral. O sea, no podemos decir, usted haga esto, ¿no? Hablando de los que, digamos, invocan a la Pachamama, ¿no? Aquí entra la cuestión religiosa, ¿no? Los católicos, pues, no creen en esas cosas y también los que son, vamos a decir, los que van a la iglesia, los que son practican el evangelio, por ejemplo, ¿no? Los llamados cristianos, por ejemplo, no comparten algunas situaciones de los católicos, por ejemplo, como eso de las huactas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando decimos son patrones morales universales, pues que van a básicamente clasificar creencias y prácticas, ¿no? Para mí puede estar bien, para mí también puede estar mal. La cosa es aquí no juzgar, aceptar de dónde venimos, ¿no? Alguna vez a mí en el área rural me vieron con dolor de estómago con una de mis visitas que hacía, ¿no? Entonces la señora viene moviendo la tacita, ¿no? Una hierba, ya, sírvase, esto le va a calmar.
¿no? De ahí conozco, por ejemplo, la chichipa, ¿no? Donde voy a escuchar, ¿no? Toma un poquito, te hace, te relaja, ¿no? Entonces, esas situaciones nosotros vamos aprendiendo de camino, ¿no? Ahí también hablan, por ejemplo, hay autores que indican que nosotros como padres actuales modernos no debemos dejar de lado este tipo de culturas, ¿no? La cultura en la cual nosotros hemos nacido, ¿no? Cuando una persona realmente se interesa por todo lo que estamos hablando en los colegios, ¿no? Cada curso preparan, digamos, algunas de presentación cultural. Recientemente vi, por ejemplo, en caso de un sobrino que estaba preparando la presentación de todo lo que se llama, digamos, plantas medicinales, ¿no? El simbolismo. Hoy en día, también he visto, por ejemplo, usted sabe que cuando hablamos de simbolismo, la huipala, por ejemplo, ¿no? La huipala es bandera. Todos hoy en día asociamos al masismo, ¿no? Pero en realidad la huipala tiene connotaciones interesantes. Cada color significa algo para nosotros, ¿no? Esa bandera representa a todo lo que es andino amazónico, no es de un partido político, pero y se lo han adoptado a ese partido, por ejemplo, ¿no? Antes yo manejaba la huipa porque yo me representaba, me sentía representado como andino, pues hoy en día me ven con eso y ya me catalogan de que soy masista, por ejemplo, ¿no? Esos son simbolismos, ¿no? Están dentro de lo que corresponde a las prácticas culturales, ¿sí? Entonces, ustedes, tienen alguna experiencia en esto, ¿no? No somos básicos normales en esta situación, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de todo esto, aquí está, un momentito. Estamos hablando de tres aspectos, ¿no? La sociedad, subcultura y lo que es lo sociocultural, ¿no? La sociedad, dice, es un grupo organizado de personas, ¿no? Que van a compartir un hábitat, ¿no? Un lugar, un pueblo, una ciudad, ¿no? Van a tener todo lo que representa su supervivencia y bienestar. Hablando en todo aspecto, ¿no? Ya sea seguridad alimentaria, salud, trabajo, todas situaciones. ¿Qué es una subcultura? ¿Ya? Se va a definir a menudo como la oposición a los valores de la cultura dominante a las que pertenece. ¿Sí? Significa que cada quien defendemos lo nuestro, cada quien defiende su postura, ¿no? Un ejemplo claro, digamos, hacer algo en agosto para uno está bien, porque es lo que rindes, porque lo que sabe, lo que siente, pero para otros ya es algo relacionado en contra de la religión, en contra de Dios, todas situaciones, ¿no? Y lo sociocultural. La sociedad y la cultura forman un complejo sistema de partes que interactúan, ¿no? Nosotros no vivimos aislados de esas situaciones. Difícilmente, ¿no? Nosotros como andinos somos sincréticos, ¿no? Usted va a ver en el área rural, donde sea, ¿no? Cuando usted le invitan un vaso de refresco o un vaso de licor, el instinto, ¿no? Es lo primero que un poquito va a la tierra, luego, sin que se dé cuenta, empieza a decir salud, salud, todas cosas. Entonces, estamos interactuando, ¿ya? Lo que nosotros vemos como sociedad, ¿no? Y ha mucho que nosotros, en la anterior diapositiva decía, tenemos que aceptar esa situación, ¿no? En medicina, en salud, aceptamos. Ya anteriormente han hablado, por algún colega hablaba, ¿no? De cuando se cae un niño en cierto lugar, la madre hace que llame con un poco de tierra, ¿no? Cuando un niño está enfermo y supuestamente no le encuentran nada, lo que hacen es ir donde ella tire y llamar su ánimo y el niño se sana, ¿no? Mágicamente. Todos nosotros hemos empezado a aceptar, ¿no? Y siempre ha existido esa situación, solo que nosotros lo veíamos con otro tipo de noción, básicamente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de, ¿no? El lenguaje, ¿no? A ver, si yo les digo ahorita, a ver, a ver, ve a una colega,
A ver, a eh, la colega Angélica Cachi Salcedo, ¿está presente? Vamos a hacer un ejercicio. Doctor, Licenciada, está presente, ¿verdad? Si yo en este momento le digo, do you find, licenciada? do you mind? Licenciada Cachi, what's the post office? No, voy a traducir, doctor, no, no le he entendido. A ver, si yo le digo, por ejemplo, licenciada Cachi, Cucatas Antimuy, ¿qué me entiende? Perdón, doctor, no le entendí. Licenciada Cachi, Cucatas Antimuy, No, no entiendo el quechua, es quechua, pero claro, ¿no? Entonces, el lenguaje es un sistema de comunicación, ¿ya? Que posee universalidad semántica, dice, para transmitir información, ¿ya? Muchas veces nosotros como capacitadores, ¿no? Como agentes de cambio, decimos, no, sé cómo defenderme, pero llegado el momento, ¿no? Pues no podemos desenvolvernos, tal vez. Acá en la ciudad no hay problema. El área de salud pública, pues abarca mucho más allá, área rural, ¿no? Área rural. Y sabemos que todavía no existe todavía esa preferencia todavía por el idioma. La gente sigue todavía, pero no ha desaparecido esa lengua. También vamos a ver por el lado de Potosí, Oruro, de Quechua, por ejemplo, ¿no? En eso se transmite, ¿qué? En el lenguaje, ¿no? Aspectos, dominios, propiedades, lugares, acontecimientos del pasado, del presente, del futuro, ¿no? Pueden ser eh, verdaderos, imaginarios, cercanos o lejanos, ¿no? ¿Cómo nos enseñaban, por ejemplo, a nosotros? Tal vez alguien ha escuchado cuentos, ¿no? Antes había en el área rural solo llegaba, por ejemplo, la radio San Gabriel, ¿no? Y el horario de las 8 era esperado por todos nosotros porque empezaban a narrar cuentos, ¿no? Y eso fortifica tu lenguaje, tu conocimiento en base, ¿no? Todos hemos escuchado el cóndor y la cholita, ¿no? Había otro cuento, la mujer que se convierte en sapo, ¿no? De repente entra, ¿no ves? A ver, más o menos entraba así, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje, ¿no? Inti jalanta saskiwa, hamajinakaja u kamaraki kuyusi. Javirasa o Kamaki, Saraski, ¿no? Ni Ajalanta ni Guajalanta ni. Ukatsti, Kunslurapjani, así no, se te dejaba, ¿no? Yo estuve como 3 años en la radio UPEA, ¿ya? Tenía un programa que era Miradas Uija, mi programa era bilingüe. Daba algunos aspectos de salud, ¿no? Hablando de patologías, tratamiento, ¿no? Una frase, primeramente en español, luego lo traducían en mara, ¿no? Se tenía una más buena audiencia. Entonces, inclusive acá mismo existe esa situación, ¿no? Me llamaban a la radio, ¿cómo puedo hacer? Hablando de patología, dietas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y te buscaban, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso estamos hablando, ¿no? El lenguaje puede ser imaginario, ¿no? Recuerdo cuando tal vez muchos seguimos también escuchando la radio, ¿no? Cuando en mi primer trabajo estaba en los Yungas, ¿no? Pues en las noches yo escuchaba una radio senda yungueña, ¿no? Y había un horario en la noche, ¿no? Cuando decimos imaginario, ¿no? Había una voz femenina, pues que te cautivaba, ¿no? Ponía músicas románticas, pero una voz que te endulzaba el oído. Entonces yo quise conocerle a esa persona, pues yo me imaginaba, uno se imagina alta, ¿no? Una belleza de esos, tal vez, así, ¿no? Entonces voy, le pregunto en la radio y digo, ¿quién es el que dirige el programa de las noches, ese horario? Si no, allá está, ¿no? Si quiere que hable de pase, así, ¿no? Y
una señorita así bajita, ¿no? Bajita, bajita, con lentes gruesos y con su forma de voz que te hablaba, ¿no? Entonces el lenguaje es primordial en la cultura. Muchos seguramente los que han viajado al exterior, por ejemplo, generalmente viajan a los Estados Unidos, ¿no? Pues ahí te piden básico un inglés intermedio para comunicarte. Los que van a Brasil, por ejemplo, el portugués, ¿no? Y todos, ¿no? Pues Latinoamérica, pues el español, ¿no? Si se han dado, cada país tiene su forma, su lenguaje es propio, ¿no? Los peruanos en el hablar introducen el adjetivo P, por ejemplo. Los chilenos la palabra po, nosotros el ya. Acá en Argentina el ya, ye, yi, yo, yu, ¿no? She, ¿no? Entonces, al igual que, por ejemplo, en cada área de nuestro país, los Canvas, por ejemplo, su tecnicismo es diferente al nuestro, los cochalos, por ejemplo, pero de alguna manera nos comunicamos, ¿no? Ya sean cercanos o lejanos. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Dentro de todo esto, cuando hablamos de lenguaje, pues estamos hablando de que existe un transmisor, ¿no? Que nosotros somos nosotros, va a haber un destinatario y en ese va a moverse dentro de un contexto y de eso va a haber un mensaje, una clave, un código, que es el mensaje en base al lenguaje que nosotros vamos a ir, ¿no? Aquí otro ejemplo, ¿no? En el aire dice de la radio, ¿no? En la radio existe lo que se llama metalenguaje. El metalenguaje significa que aparentemente usted está frente a un micrófono, ¿ya? Sabe que no es video, no es solamente la voz. Entonces, cuando empezamos a hablar, empezamos a gesticular, ¿entiendes? Hablamos, ¿no? El lenguaje es un sistema de comunicaciones. Nadie nos ve. Empezamos a gesticular mientras hablamos. Yo he tenido muchos invitados, inclusive uno de ellos está aquí en el curso, ¿no? Que hablamos mucho intenso, ¿no? Que automáticamente empezamos a gesticular corporalmente. Eso también es una fase de la comunicación, que es el metalenguaje, ¿no? Muchos no nos comunicamos mediante la palabra, muchos también nos comunicamos mediante los gestos. Un gesto de dolor es clásico, por ejemplo, ¿no? Si alguien viene a la consulta con la mano así, entonces nos está diciendo que el dolor está por acá, ¿no? Si alguien se agarra la cabeza en este sentido, entonces estamos ya pensamos que es una cefalea en todas situaciones, ¿no? Si me voy a agarrar el hipocono derecho en esta parte, por ejemplo, voy a pensar que es algún problema hepático, ¿no? Cálculos biliares, hepatitis, todas situaciones. Entonces eso también es un lenguaje, ¿no? Que es un sistema de comunicación básicamente. ¿Alguien de ustedes, colegas, habla inglés? ¿No? Sé que me están escuchando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Todos hemos pasado en colegio el inglés, ¿no? Todos el verbo to be, ¿no? El famoso verbo to be, toda la vida en colegio se lleva todas las situaciones para aprender, ¿no? Entonces, que se quede claro que dentro de la cultura el lenguaje es un sistema importante de comunicación para nosotros mismos, ¿sí? El lenguaje funda la comunidad sobre la cual va a edificarse, eso es cierto, ¿no? Todos sabemos de la cultura tihuanacota, por ejemplo, no hay escritura. ¿Cuál era la forma escrita de los incas? ¿Alguien podría decirme? Todos hemos visto alguna vez, ¿no? En libros, yo me recuerdo que eso he llevado Sí, en ciencias sociales, ¿no? lo, ¿Cómo se comunicaban? Pero que no sea en forma o, verbal, oral, por ejemplo. ¿Cómo era su comunicación de ellos? ¿Alguien podría decirme? ¿Colegas? o los quipus. Sí, pues muy bien. Los quipus era un sistema de comunicación, no solamente, digamos, de noticias, también era la secuencia, era como llevar códigos mandaban, por ejemplo, ahí estaban los colores, tenían un significado donde mandaban
La producción agropecuaria, la producción pecuaria también estaba identificado ahí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Artur Polnaski decía, todos conocemos la estela de la Puerta del Sol, ¿no? Ahí hay mucha controversia que quién es realmente el que esté en el medio, y esos costados hay seres alados, ¿no? Poznansky decía esto es como algo concentrado, hablaba más o menos, hacía referencia de que era un disco duro, ¿no? Traducido, que era un disco duro donde se encontraba toda la información de cómo era realmente la cultura tihuanacota, que hasta el momento, hoy en día, nadie ha podido, digamos, descifrar, ¿no? La cultura maya, por ejemplo, tenía su propio calendario en base a 12 meses, todas las situaciones. Otras culturas, la cultura egipcia, por ejemplo, mediante los jeroglíficos, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando esa parte. En nosotros también hemos sido formados, por ejemplo, en nuestro tiempo no había textos de WhatsApp, todo era máquina de escribir, si se recuerda. Hoy en día ya tenemos esas facilidades, ¿no? La lengua viene a ser una condición previa para la cultura, ¿no? Si soy mudo, pues existe también, ¿no? El lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? También existen los simbolismos en el lenguaje, ¿no? Existe lo que son, lo que hablan jergas, por ejemplo, ¿no? Nosotros, como bolivianos y paseños, tenemos una jerga muy interesante, muy fluida, que escapa de lo que es la RAE, por ejemplo, las llaves de lengua, por ejemplo, española. No están esos términos, pero nosotros sí lo entendemos. Ejemplo, ¿no? ¿Alguien puede darme un ejemplo de jergas que generalmente utilizamos, colegas? A ver, un ejemplo, axitos. No hay pues en el diccionario axitos, ¿no? Otro que utilizamos es, a ver, yapa, por ejemplo. Mucha gente va a decir que es yapa. Nosotros sabemos qué significa yapa, por ejemplo. Nos comunicamos, ¿no? A ver, colegas, alguna jerga que es parte de nuestro lenguaje, pero que nos sirve para comunicarnos culturalmente. Colegas, ¿nadie? ¿Nadie utiliza jergas en su diario vivir? Colegas, bueno, creo que esa también es una forma de lenguaje, ¿no? El silencio también se considera como un lenguaje, de que tal vez no tenga la respuesta o tal vez esté haciendo alguna otra actividad, ¿no? Eso también nos dice el silencio, ¿no? Donde quiera que encontremos, ya hay obras culturales, ¿no? Ya hemos hablado de de las culturas, de los sitios arqueológicos, por ejemplo, ¿no? Si bien ha existido, por ejemplo, hablando en nuestro medio, el Puquina solamente era un idioma de élite, ¿no? Solamente la élite habla. El resto hablaba lo que era, ¿no? La comunidad de los hablantes que organizaban sus signos lingüísticos, ¿no? Sus significados, ¿no? En inglés, ¿no? La numeración, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? En español, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En Aymara, por ejemplo, Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Sokta, Pacalco, Kimsa, Calco, Ya, Tunca, Tunca. En Quechua, Isca y Kimsa, Tawa, Pesca, Sokta, Cachis, Pusa, Giscon, Chunca, ¿no? Le hemos dado un significado, pero básicamente significa eso, ¿sí? Va en relación a la organización y experiencia de los hablantes, ¿no? Generalmente esto va a vincular por qué uno ha generado su propio lenguaje, pues en base a las necesidades, intereses, ¿no? De la comunidad y de la historia, pues nos han empezado a hablar. Todos hemos visto, por ejemplo, acá vemos, ¿no? En películas de la era cuaternaria, ¿no? Donde los hombres vivían en cavernas, que no había un idioma específico, solamente eran ruidos que sacaban de la garganta, por ejemplo.
¿no? Pero hoy en día ya, ¿no? Después de eso, antes de Cristo, después ya pues la comunicación es diferente. La comunicación hoy día ya es vías, dispositivos móviles, plataformas, todas situaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando se habla de la lengua, cuando decimos funda la comunidad, estamos hablando que en el mundo existen muchas lenguas, algunas que otras más representativas, ¿no? Acá mismo estamos, la comunicación acá, ¿no? Pues estamos de la forma escrita, es un tipo también de comunicación en lo cual nosotros vamos a determinar situación. Entonces, el lenguaje viene de épocas remotas. El lenguaje y su gramática, eso es lo que les decía. Hoy en día estamos muy acostumbrados a acortar palabras, ¿no? A hacerlo clave, ¿no? El simbolismo que representa cada palabra. Para los jóvenes, dos puntos y un corchete, según ellos, es una carita sonriente. Para muchos puede ser, no puede ser interpretativo. Hoy los jóvenes, cuando quieren decir, alguien da una opinión y sobre eso coloca X, ¿no? X, ¿no? Significa que lo mismo está de acuerdo con eso, pero solo coloca X, ¿no? La jerga que hablamos los jóvenes fácilmente hoy en día copian, ¿no? Modismos de otros países, ¿no? Si usted va a escuchar hablar de una persona, la palabra qué padre, qué chido, pues no son nuestra terminología, estamos hablando de que eso ha aprendido en la tele o en algunas novelas, ¿no? Esos son mexicanos. El puej, por ejemplo, si alguien ahorita nos habla puej, en este momento pues nos damos cuenta que es del oriente, ¿no? Entonces van a variar, ¿ya? Cuando dos sistemas lingüísticos, dicen, ¿no? Vocabularios, las gramáticas van a ser diferentes. El aymara, por ejemplo, es considerada una lengua derivada del japonés. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, a ver, mm, después les voy a compartir, ¿no? ¿Por qué nosotros somos descendientes de los asiáticos? Los aymaras particularmente somos descendientes, o sea, por las características que tenemos del aymara. Porque el aymara es casi la misma consonante, la misma pronunciación que el japonés, ¿no? Ahí lo vemos en la teoría del hombre americano, toda situación, ¿no? De las migraciones intercontinentales, antes que se divide en 5 continentes, ahí estamos nosotros enmarcados, ¿no? Cuando decimos hablantes, pues difícilmente, ¿alguien podría decirme cuál sería un lenguaje universal? Un ejemplo, colegas, un ejemplo de lenguaje universal. Doctor, ¿Nadie? tal vez sería las imágenes visuales. Ya. A ver, cuando hablamos de lenguaje universal, si yo les mostrara una paloma con su ramita en su pico, ¿quién nos estará diciendo para todos los humanos qué significará eso? Paz. Ah, Paz. ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de respectivos hablantes, ¿no? Conceptualmente diferentes. A eso se llaman los moldes lingüísticos. ¿Ya? Como una bandera blanca también, ¿no, doctor? Exacto, la paz, ¿no? Si usted me muestra una bandera multicolor, ¿no? Me va a decir, esta es de la comunidad LGTB, que es para todo el mundo representa eso, ¿no? A ver, en la profesión que tenemos, ¿cuál es el signo de la alimentación? Hablando hacia nivel mundial, ¿cuál será el símbolo? Colegas, el símbolo universal de la alimentación. A eso quisiera que me diga. Estamos hablando de lenguajes, pensamiento y casualidad. ¿Alguien podría mencionar? Una espiga de granos, tal vez, doctor.
El trigo, me está hablando del trigo, ¿verdad? del trigo o la cebada. Claro. Entonces, el símbolo de la alimentación universal es el trigo, ¿ya? Porque en las diferentes culturas siempre está el trigo presente como alimento básico del ser humano, ¿no? El trigo es bíblico, ¿no? Entonces, esas características también nos hablan de un lenguaje, ¿ya? Eso se llaman moldes lingüísticos. A ver, colegas, un ejemplo así de un lenguaje universal que no precisamente tiene que ser hablado, sino mostrado en forma simbólica. Colegas, Doctor, tal vez la representación de una calavera con dos huesitos, el símbolo de peligro. aquí, allá, en China, Japón, no sé, ese va a ser un símbolo, puede ser de peligro, de veneno, todas las situaciones, ¿verdad? ¿No? Puede ser, es más o menos, ¿no? No pasar, por ejemplo. El símbolo de la radioactividad, por ejemplo, también que nosotros ya conocemos. Entonces, todas situaciones vienen siendo también un tipo de lenguaje culturalmente hablando, ¿no? Entonces, este comportamiento también viene a ser de cada cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, ¿no? La alimentación, ¿no? Digamos, el lenguaje de los niños, ¿no? A veces ellos se entienden. Por eso existe esa palabra, ¿no? Que nace, yo me entiendo con él. Una mamá entiende lo que su hijo quiere. Hasta los 1, 2 años muchas veces no hablan, pero la mamá ya entiende lo que quiere, ¿no? Ya estamos hablando de un lenguaje básicamente. Hoy en día ya los niños, como este dibujo, ya estamos viendo ya pues, que ya viven una era moderna, vamos a decir así, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a entrar a un proceso de lo que se desprende de la interculturalidad y la multiculturalidad. ¿Por qué debemos incorporar el enfoque intercultural, ¿no? En nuestro medio, en el área de la salud pública, por ejemplo? Dice, porque es necesario establecer un diálogo intercivilizatorio entre dos saberes. ¿Ya? Uno proviene desde el paradigma eurocéntrico y otro es occidental. Obviamente que nosotros, a ver, si vamos a Dubái, pues ellos no van a aceptar nuestra cultura fácilmente, ¿no? Recuerdo que en un programa mostraron la danza de la morenada en Dubái, ¿no? Pues para ellos no se presentaba nada. Eran tal vez ellos pensarían que eran unos danzantes como cualquier otro, por ejemplo. Pero la danza de la morenada tiene mucha significancia en nuestro medio, ¿no? Tiene su origen, el porqué de las cosas, vamos a decir, ¿no? Y cuando decimos, ¿no? Entra en una crisis versus la perspectiva que vamos a hacer nosotros mismos, ¿ya? La diversidad cultural va a partir siempre de nuestros propios conocimientos, saberes, ¿no? Pero sin desconocer lo ajeno. Eso es lo que estamos hablando de la medicina tradicional y la medicina occidental, como se conoce. Van a la par. Es como nosotros cuando hacemos una dieta, la dieta va pues de la mano con la medicación, ¿no? Con los medicamentos que esté tomando para ese paciente. Si bien usted y yo tenemos ciertos conocimientos, no podemos desconocer pues lo que llega de la tecnología, ¿no? Es como decir, la ciencia avanza todos los días, ¿no? La ciencia va a mostrarnos nuevas cosas, ¿sí? Antes, por ejemplo, lo más interesante de los rayos X, por ejemplo, ¿no? Antes, los rayos X que en una película, después acá, ¿no? Hoy en día ya hay aparatos que directamente ya imprimen sin necesidad de películas, ¿no? Ya te muestran la imagen, ¿no? Entonces, esa parte también está dentro de lo que es lo que el enfoque intercultural. Ahora, ¿qué es la multiculturalidad? ¿Qué busca básicamente? ¿No? Cuando decimos la coexistencia, es lo que siempre actualmente este gobierno lucha pues, por eso, colega, ¿no?
la integralidad que existe campos, ciudades, siempre van a hablar de el gobierno, ¿no? Campo, ciudad, que tenemos los mismos deberes y derechos, que nadie es más que uno, ¿no? Coexistencia, ¿no? Si vamos a hablar de cultura, pues en nuestro medio, nuestro país es un país rico en cultura, en tradiciones, ¿no? En usos y costumbres, como llamamos, ¿no? La multicultural es, vas de conocer, ¿ya? Que cada cultura va por separado, siempre. Cada quien tiene lo suyo, ¿no? En este grupo de colegas también debe existir los agnósticos, ¿no? Bueno, creo en esas cosas, ¿no? Pero esto es teoría, lo que estamos hablando es parte del módulo. Tenemos que hablar de la multiculturalidad, de la cultura en general. No, pues yo, así, si nos centramos a su campo, entonces ella se va a sentir en su mundo, ¿no? Porque eso es cómo ha conocido su situación desde niño, por ejemplo, ¿no? Esto va a causar también la separación, la segregación de culturas, a eso nos digo, ¿no? Pues de ahí nace nuestro vida, ¿no? Los caras y los del campo, por ejemplo, ¿no? Esa terminología, ¿no? ¿A quiénes se les dice, pues, caras, colegas? A ver, díganme, ¿quiénes son? ¿Qué significan los caras para nosotros, por ejemplo? La gente Colegas. blanca, gringa. ¿No? La gente de la alta sociedad, vamos a decir, ¿no? Porque eso es lo que representa. Alguna vez le pregunté a alguien, ¿no? Del área social, ¿y qué representa para ti cuando dices cara? Y su respuesta textual, la gente que tiene plata, la gente blanca, así, ¿no? ¿Y tú no eres cara, compañero? No, yo no tengo mucho, soy del campo, soy moreno, decía, ¿no? Y dentro de todo eso también va a regir la tolerancia. Estos días hemos visto esa situación, ¿no? Campo, ciudad, luchando, estaban algunos en favor de cierta marcha, otros en contra, ¿no? Otros apoyando a la nación, otros sí, otros no. Pero ahí nace lo que es la multiculturalidad. El concepto de multiculturalismo ya va a nacer, dice, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Muchas de las teorías, ya sea en salud, educación, otras nociones, siempre nacen, ¿no? En ese tipo de países. Si no es Estados Unidos, Rusia, ¿no? En Alemania, en otros países, ¿no? Que han sido potencia, ¿no? A fines de las décadas de los 70, dice. ¿No? Sabemos que Estados Unidos es, pues, un país netamente migrante, ¿no? Son que han venido de otros países que se han establecido, básicamente. No es porque si hablamos en los Estados Unidos, ¿ya? Su cultura, ellos tenían una cultura propia, todos conocemos, ¿no? Las tribus nativas, los Sioux, los Apaches, los Hurones, ¿no? Los Comanches, esa era la nación original, ¿no? Ahí, pues han llegado migrantes, pues han avasallado todo, ha habido una matanza y se han establecido ellos, pero esa cultura no ha muerto. Siguen, existe todavía legados, ¿no? Existe descendencia de esa cultura y lo vemos hoy en día, ¿no? Lo vemos. Lo hemos visto en películas, lo vimos en la vida real, algunos lugares donde todavía existe esa práctica. En nosotros lo mismo. Si han venido europeos, ¿no? O sea, como los españoles a eliminar todo el paganismo que nosotros, porque nuestras culturas eran paganas, no eran cristianas, han venido a meternos esa religión, todas situaciones, lo vemos, pero todavía hay descendencia, no han desaparecido esas razas, ¿no? Ya es diverso, por eso es multi, ¿no? Ya es diverso. Entonces vamos a inmiscuirnos en grandes poblaciones y este tipo de culturas ya van a ser minoritarias, étnicas hablando, ¿sí? El multiculturalismo también es un concepto que va a partir, ¿no? Del derecho a ser diferente y del respeto, ¿no? Muchas veces es esa lucha, ¿no? Ahí hablando, lucha de clases, por ejemplo, ¿sí? Eso estaba bien marcado estos días, las semanas pasadas, ¿no? Han visto, ¿no? Esas marchas que sí, que no, en contra de aquellos, a favor, todas las situaciones, ahí vemos.
cuando hablamos de colectivos culturales, estamos hablando de ese grupo de grupitos como las Bartolinas, que los Ponchos Rojos, que había otros, no sé qué centralismos había. Entonces ellos van a enmarcar, pero la pregunta es, ¿será en favor de la sociedad? No, es en favor de una persona, dirán muchos, ¿no? Entonces nosotros tenemos derechos y también a la participación de estas situaciones con criterios cuantitativos, dice, ¿no? Porque si vamos a hablar cualitativamente, pues escapamos muchas veces a la realidad mismo en nuestro proceder, ¿no? La propuesta de multiculturalismo también va a sustentarse en dos principios: el derecho de la ciudadanía, el derecho de ejercer derechos, ¿no? En igualdad de derechos, que, pues muchas veces no está arraigado en esa situación, colegas. No, esa lucha todavía existe, ¿no? De por qué el varón gana más que la mujer, decían. ¿Por qué esta profesión gana más que esta otra profesión? ¿No? Alguna vez en mi trabajo yo veía que el odontólogo y el médico pues, ganaba el doble de nosotros siendo, digamos, nutricionista de un momento. Y mi pregunta era, ¿no? Con el administrador, ¿y por qué ellos ganan más que nosotros? El doble ganaba. Y las respuestas, ¿no? Si el médico trabaja con seres humanos, el odontólogo está en contacto con sangre, y usted hace eso, así más o menos, ¿no? Entonces va a haber una desigualdad. Se supone que en nuestro país hoy en día no hay trabajo, ¿no? Todo es formalismo, vamos a ver, todo es proletariado, ¿no? El proletariado es más que, digamos, el trabajo oficial normal que nosotros conocemos, ¿no? Y todo esto, cuando decimos el derecho y la diferencia, va a generar igualdad, ¿no? Va a generar igualdad social, pero no es igual, ¿no? Aquí entra lo que es la discriminación, ¿no? Mujer del campo que llega con pollera, por ejemplo, acá a la ciudad es discriminada, pero en su pueblo pues es lo máximo, ¿no? El hecho que aquí uno llega y en medio de nosotros, de profesionales reunidos, uno habla aymara o cualquier idioma nativo, ya pues ya somos tachados, ah, no, pues este señor es del campo, así, ¿no? Entonces va a haber ese juego de sociedad, ¿no? Que no va a estar muchas veces a favor de todo lo que habla del multiculturalismo. Entonces, cuando hablamos también de discriminación positiva, también hay lo negativo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si vamos a ver en la Plaza Murillo, personas del área rural con su usanza natural, los potosinos, por ejemplo, ¿no? La vestimenta que ellos utilizan es original, pero muchos usan eso como disfraz para bailar, por ejemplo, ¿no? Significa que todavía mantiene su esencia, ¿no? Su cultura, su base. No solamente es eso, también adopta las situaciones ideológicas mismas de su propia cultura, ¿no? Siguen con eso. Ustedes han debido escuchar, ¿no? Los aymaras radicales siempre están con eso de 500 años de opresión, ¿qué tal? ¿No? Seguimos con ese tipo de ideología, ¿no? Sabemos que eso ya tal vez ha pasado antes, hoy en día ya es diferente, todas situaciones, pero seguimos enmarcados en esa situación, ¿no? Cuando decimos que es la multiculturalidad, ¿ya? Las críticas se van a hacer a ese enfoque, ¿no? Van a limitar, dice, la acción pública a igualdad de oportunidades. Es cierto, ¿no? Aquí lo que nos hablan es de las injusticias socioeconómicas, distributivas. Muchas veces lo que genera el país pues, va a ser insuficiente para ciertos sectores. Alguien seguramente dirá, por ejemplo, el Chapare es pues 1000 veces mejor que cualquier otro lugar del país, por ejemplo, porque toda la ayuda del gobierno va ahí y de buenas cosas. Por otros lados, no va a ser equitativo en esa parte. ¿Por qué? Porque está basado pues en algo, ¿no?
Y ahí entra lo que es la política de la diferencia, ¿no? No va a corregir la desigualdad, siempre va a favorecer a algo o a alguien, a un grupo de personas, ¿no? Entonces aquí lo que buscan básicamente en política es pues el crecimiento personal y no tanto de sus congéneres, ¿no? Bueno, no me quiero meter en política actual, ¿no? Entonces, toda situación, eso que es parte de la temática que estamos hablando hoy en día, ¿no? La interculturalidad aparece como una alternativa, ¿ya? Si bien vamos a convivir campo, ciudad, con nuestras propias diferencias, por nuestros mismos conocimientos, situaciones, pues tenemos que aprender a convivir, dice, ¿no? A reconocernos como seres humanos que vivimos en un determinado lugar, pero con diferentes características, ¿sí? No sé si ustedes han llegado a vivir o a visitar tal vez el área rural, ¿no? Ya sea en Potosí, Oruro, aquí en el altiplano. La vivencia de ellos es diferente. No, a la hora del almuerzo, por ejemplo, acá en la ciudad, pues nosotros nos sentamos en la mesa, pues agarramos plato, cuchara, cubiertos y nos servimos. Mientras en el área rural, pues no es la misma situación, lo que ellos hablan del tapeque, ¿no? Entonces su merienda, entonces en el piso, comparte, ¿no? Es más unificante, podría decir, en relación a la ciudad, ¿no? Con sus diferencias. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a vivir, hablando en cuestión de conocimientos, ¿no? Cuando hablamos de la interculturalidad, todo el conjunto de críticas va a las limitaciones, ¿no? Esto también va a ir en lo que corresponde, por ejemplo, a lo cultural, va a ser siempre de forma diversa, ¿no? Aquí dice que es como una forma de poder, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? Alguna vez leí un texto, ¿no? En cuestión de liderazgos, por ejemplo. Todos hemos conocido a Felipe Quispe, por ejemplo, el famoso Maico, ¿no? Tenía una forma de poder de dirigente, ¿no? Que movilizaba masas. Ahora aquí también dice, el conocimiento es poder. Si usted tiene una formación y conocimiento, pues tiene el poder de conocimiento de desarrollar todo lo que usted ha aprendido, ¿no? En una persona o en un determinado lugar. No, el manejo puede diferir desde relaciones en dominación, ¿ya? Pero estamos hablando de un solo objetivo, ¿no? Establecer la relación de conocimiento y de reconocimiento mutuo, ¿sí? Evidentemente no vamos a compartir. Yo soy de la idea, muchas veces esto he visto, no compartimos algunas situaciones, ¿no? En cuestión de conocimiento o actitud misma. Nosotros somos un poco más modernos, quizás con tecnología actual versus otros lugares que no tienen todavía esa cirugía. Lo básico, pero ya están también en la línea de todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es esa situación, ¿no? Entonces, esa parte lo estamos viendo de esa manera y pues me gustaría hacer un paréntesis y pues aprovechemos 20 minutos, colegas, para ver un poquito de lo que corresponde a la cosmovisión. ¿Qué es lo que realmente se presenta para nosotros? ¿No? Hablar de cosmovisión, porque es una palabra técnica que hoy en día se utiliza mucho en políticas públicas, entonces sí, y está inmersa básicamente, ¿no? Entonces, colegas, vamos a hacer un paréntesis, ahí está en el grupo de WhatsApp el texto, eh, échenle una mirada, una leída y pues como la hermenéutica de la semana pasada, pues qué parte nos ha llamado la atención y tal vez pueden complementar con algo que han escuchado, una experiencia, todas situaciones. 20 minutos, colegas.
Colegas, quiero consultar si se escucha el audio de las de producción. No, doctor, ¿No se escucha? yo no logro escuchar. No se escucha nada. Tanta comida para él solito. Qué felices los niños aymaras. Te invita ensada, papas y pan. Pan, ese manjar. Qué rico. Y qué bien se siente uno cuando ya no tiene hambre. El pueblo de Jesús debe ser muy lindo. Allá no debe sufrirse como en el tuyo. Habrá muchas cosas lindas y se podrá comer todo lo que uno quiera. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Irías tú con Jesús? ¿Y por qué no? Claro que sí. Sebastiana no ha vuelto. Pena y temor en el pueblo de los Chipayes. Pero el grupo sabe todas las cosas de este mundo y del otro. Él tiene el poder de leer los misterios en las sagradas obras de la coca. Tu madre y tu abuelo saben que él nunca ha fallado. Sebastiana vive y está ahora más allá del río Lauca, en el hostil pueblo aymara, al pie del volcán Zabaya. Tan contenta con Jesús, buscando golosinas en el mercado aymara. Era verdad.
Tus sueños se hicieron realidad. Encontraste lo que esperabas. ¡Qué felicidad! Y en verdad no fueron malos contigo. El abuelo aquí. Sí, corriendo peligros vino a buscarte. Tienes que hacerle caso. Traerá noticias de tu familia. Quieres que vuelvas. Debes escucharle. No quieres volver. Es verdad. Y otra vez el hambre. Y es cierto que hemos pasado muy malos tiempos. Pero acuérdate también, Sebastiana, que hubieron buenas épocas. Cuando tu madre vivía y tú ya le ayudabas pastando las ovejas. Pablito, como siempre, un diablo. Enloquecía a tu madre. En esa época construíamos la casa nueva y ustedes, los chicos, imitaban el trabajo en sus juegos, especialmente la Lipi, prima. Construir una casa cuesta mucho y hay que traer los materiales de muy lejos, porque aquí ni paga tenemos. Debemos comprarla de los aymaras y traerla aquí, en nuestras llamas. Aquella vez había mucha actividad y el más ocupado y trabajador era Manuel, tu padre. Fue empezado, los vecinos del Saya nos ayudaron, según la costumbre chipaya. Había que unir bien los terrones para que el viento helado no entre. Las mujeres chipayas son buenas tejedoras. Tejen nuestras ropas, las ondas, los adornos y también las sogas de paja. Como tampoco tenemos madera, compramos a los aymaras ramas de tola, hacemos con ellas manojos para armar los techos. Los últimos días de la obra son los más felices, porque luego viene la fiesta de estreno y también de consagración de la casa nueva. ¿Te acuerdas de los preparativos, Sebastiana? A tu madre le hicieron algo así como 100 trenzas finitas. Con su peinado, con su mejor par de kicks y de sus trenzas, forjaban los tradicionales laureles que identifican a la mujer casada chipaya. Laureles que heredamos de cuando éramos tripas y que son nuestra más valiosa reliquia del pasado. No han cambiado nuestras costumbres, las conservamos puras, como nuestro idioma. ¿Te acuerdas cuánta gente vino invitada a la fiesta? Él trajo la llama más gorda para sacrificarla en nuestra clásica huilancha.
fiesta y sus trajes ceremoniales para ofrendar la sangre a nuestras divinidades. Todo a nuestra madre tierra, que recibe la sangre de los hijos suyos, y ser responsables directos de las evaluaciones de los estudiantes. ¿Quién nos debe al banco? Notas en su tiempo correspondiente. También, entre otros de nuestras obligaciones, es el poder asesorar o ejercer las tutorías en diferentes modalidades de graduación y ser tribunales evaluadores. Con nuestra música distinta a la de los aymaras.